inactiva rápidamente. Si está en medio acuoso, casi instantáneamente se inactiva. ¿Okay? Sin embargo, si C3b se asocia a una superficie celular, ya no se inactiva. ¿Okay? Permanece activo, ¿verdad? Se estabiliza y ya podemos empezar con el proceso de activación de un complemento por la vía alterna. Una vez que esto ocurre, ¿verdad? Esperamos que el factor D se asocia al complejo y formamos un complejo ahora, superficie celular, C3b y B, B completo, ¿de acuerdo? Una vez que esto ocurre, ahora va a participar el factor D como proteasa específica y va a romper un enlace peptídico específico en T, generando un fragmento de B. ¿Bueno? Entonces tenemos para este siguiente paso la participación de D. Creo que vamos a ver qué sale. Perdón, sí, bueno. Entonces, el hecho de que dé ahora fragmente a B, el fragmento de B que queda unido al complejo, ahora se llama BB, o sea, con B minúscula, ¿de acuerdo? Y se libera BA, ¿de acuerdo? BA sería el fragmento chico y es igualmente soluble. Lo que nos queda ahí es C, superficie celular, C3b y ahora BB unido al complejo. Bien, pues el error que cometí ayer es que yo les dije que esa no tenía actividad proteolítica, pero esa es en realidad la C3 convertasa. ¿Ok? Que ayer les di una C3 convertasa que tenía una molécula de C3b adicional. Esa también es convertasa, pero no es C3. ¿Ok? Entonces, el error ayer fue que se enlaza. Entonces, por favor, lo tachan y tomen esta nota. ¿De acuerdo? Digo, porque si van al libro, se van a dar cuenta que me equivoqué. Entonces, ahora este complejo ya, una vez generado este complejo, ya con la acción de D, que libera un fragmento de D, ahora sí, esta es la C3 convertasa de la vía alterna. Muy bien, entonces vamos a definir de este lado lo que es una convertasa para efectos de la activación de complemento. Una convertasa es una proteasa específica que permite activar algunos componentes de complemento. De hecho, solo hay dos convertasas, ¿Es corrector? ¿Sí, me parece corrector? En realidad hay una para C3 y otra para C5. ¿Okay? Eso vamos a ver. De hecho, esto es algo que es común a todas las vías de activación del complemento. ¿De acuerdo? Primero debe generarse la C3 convertasa y luego se debe generarse la C5 convertasa. Pero ahorita vamos a ver cómo se genera aquí. Y entonces, una vez que tenemos esta convertasa, esta específica, dado el nombre, significa que esta convertasa es específica para el componente 3. Lo que ocurrió acá, ¿verdad? Es posible dar por la presencia de la superficie celular estabilizar C3b, se da en pequeña escala, pero ya cuando yo genero una C3 convertasa, esa actividad proteolítica permanece activa y me va a permitir activar una gran cantidad de moléculas de C3, ¿de acuerdo? Entonces, algo que yo puedo hacer aquí para indicar esto, ¿verdad? O sea, este complejo ahora es un complejo enzimático con actividad de proteasa, me va a permitir ahora convertir muchas moléculas de C3, entonces lo voy a poner de esta manera. Donde voy a poner una N detrás de C3
poner una flecha aquí, ¿verdad? Entonces ahora lo que nos permite la convertasa es que podemos ahora activar más moléculas de C3. ¿Sí queda claro? Esa es la diferencia. Comparado con lo que ocurrió inicialmente, que fue en pequeñísima escala, ahora con la convertasa podemos, por eso como son miles, pueden ser millones o decenas de miles de moléculas de C3. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, obviamente, generamos una buena cantidad de recuerda que este sigue siendo soluble. Esto no cambia. Y recuerden, este componente tiene afinidad con la superficie, ¿de acuerdo? Independientemente de la convertasa, ¿de acuerdo? Entonces se va a asociar a la superficie celular. Muy bien, entonces voy a volver a escribir la bacteria. Tenemos nuestra bacteria. Entonces voy a escribir por anticipado ya la fundación de la C3 convertasa, que sería para la superficie celular C3b, BD, y esto va a convertir NC3 en NC3A más NC3B. Y aparte de, pues aquí ya tenemos la C3 convertasa, otras moléculas de C3B se van a asociar a la superficie. Entonces esta viene a la superficie celular, viene para acá. Entonces lo que ocurre aquí es tendríamos nuestra C3 convertasa y muchas moléculas ahora independientes de C3B unidas a la superficie, ¿de acuerdo? Puede volverse a formar este complejo. Sin duda, cuando yo explico esto, lo que no hay que perder de vista es que si vuelve a ocurrir eso, al volverse a pegar C3B, se puede formar más C3 convertasas. ¿Sí queda claro? Yo no alcance el espacio, ¿verdad? Eso hay que pensarlo. Se pueden formar muchas C3 convertasas, pero se agregan más C3B solas. ¿Okay? Entonces, C3B queda aquí unido a la superficie. Voy a ponerlo de este lado también. Y quedamos el día de ayer que C3B actúa como opsonida, ¿se acuerdan? Entonces, C3B actúa como es una opsonida. ¿Okay? Entonces, la generación de muchos C3B cercano a una superficie celular produce opsonización de esa célula. Al menos, bueno, ahorita estamos viendo una de las opsoninas que genera la activación de complemento. Estamos viendo solo la C3B, que es de hecho la más importante, ¿verdad? La más importante de este proceso de activación. Esta es la opsonina más importante que genera la activación de complemento, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a permitir esto es facilitar eventualmente la fagocitosis de esa célula. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de los receptores que tienen los fagocitos para reconocer componentes del complemento que se unen a la superficie de la célula. ¿Hasta aquí me siguieron? ¿Más o menos? Okay. Pues ya está aclarado. Entonces todo lo que su apunte estaba mal, por lo táchenlo. No, córrelo. Habrá que aclarar lo que sea. Ok. Muy bien. Bueno, hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Bien, entonces, en la vida alterna, después de que se genera la C3 convertasa de esta manera, que es esta, viene ahora el siguiente paso. Necesitamos ahora generar la C5 convertasa. Como les comenté, en realidad, durante la activación del complemento por cualquiera de las tres vías, solo se generan dos convertasas, una para C3 y otra para C5. Bueno, el paso que sigue, es el que ayer yo les di mal, es que, dado que se da este fenómeno, que muchas moléculas de C3 se activan, generando C3A y C3B en grandes cantidades,
Lo que va a ocurrir eventualmente es que se va a incorporar otra molécula de C3B a este complejo. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos ver de la siguiente forma. Entonces aquí las bacterias cada vez están más feas. Y vamos a poner aquí que una de estas moléculas de C3B se va a asociar a esta que se quedaron allá, y luego tenemos C3B y luego se ve otra molécula de C3B. ¿De acuerdo? Voy a poner unas dos C3B nada más para que no estar repitiendo todo. Y bueno, una vez que esto ocurre, este complejo ahora tiene una actividad proteolítica específica para C5. ¿De acuerdo? Esa sería la C5 convertasa de la vía alterna. Bueno. Entonces, bueno, de aquí vamos a sacar. Ok, voy a sacar una flecha de esta, porque aquí, bueno, no tengo mucho espacio, pero bueno, de una vez lo voy a poner aquí. Lo voy a asociar aquí. Y entonces tenemos C3B generado aquí. ¿Ya? Y C3B se asocia, ¿ya? Por efecto de que estamos activando muchas moléculas de C3. Y tenemos ahora entonces el siguiente complejo: superficie celular, C3B, BB y C3B. Y este complejo completo es la C5 convertasa. Entonces ahora la actividad proteolítica se centra en activar C5, ¿de acuerdo? El fenómeno de activación de la convertasa, bueno, no que actúa igual, pero el propósito es el mismo. Las convertasas me van a permitir activar muchas moléculas de C5, en este caso, ¿verdad? Para la C5 convertasa. También muchas veces lo uso como en inglés, ¿no? C5 convertasa. También se puede llamar convertasa de C5 o convertasa de C3. ¿Okay? Cualquiera de los dos términos es correcto. Entonces, ya tienen su C5 convertasa, que es locura. Pues ahora con este complejo voy a poder hacer lo siguiente. N moléculas de C5 van a ser activadas a N moléculas de C5A más N moléculas de C5B. Como les había comentado el día de ayer, ¿cómo se llama? Son muchas las moléculas que se activan con la convertasa, ¿de acuerdo? Algo más que decir de ese problema. Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos la flecha? Cuando sacamos la flecha, con el color verde, la C5 convertasa va a permitir esto, ¿verdad? Les había dicho que en general, siempre que se activa un componente del complemento, no importa cuál sea, ¿verdad? Los que sí se activan, porque no todos se activan por proteones, hay unos que no tienen nada que ver con eso. Siempre se generan dos fragmentos: el fragmento A minúscula y el fragmento B minúscula. ¿Okay? Y hay una especie de regla, porque a algunos se le pone B minúscula, se le pone A. La A minúscula corresponde a fragmentos más pequeños que típicamente quedan en la fase soluble. Y la B minúscula se refiere a fragmentos que son más grandes de tamaño y que se asocian a la superficie celular. ¿Okay? Esa sería la diferencia entre A y B. Hay una sola excepción que vamos a ver. Esta excepción se da en la vía clásica. ¿Okay? Bueno. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Pues ahora sí, con esta complejo, la C5 con muchas moléculas de C5A. ¿Y qué va a pasar? Bueno, de nuevo, ¿no? Lo mismo, ¿no? La C5B es lo mismo, o sea, aquí la regla se cumple, ¿verdad? Este es soluble, este queda en solución y este va a la superficie celular, ¿de acuerdo? Entonces, si lo regresamos a nuestra bacteria,
C5B. Y lo que vamos a tener acá es la bacteria, ahora con porque C5B se va a unir ahora, no se une necesariamente al complejo, pero se va a poner cerca del complejo, ¿verdad? Y también C5B es una ozonina, entonces recuerden, C5B también es una ozonina. Entonces, lo que resulta es ahora, tenemos el complejo inicial, C3B, BB, C3B, y C5 va a quedar ahí cerca, ¿verdad? Asociado, está el color azul, C5B, y queda cercano al complejo, ¿de acuerdo? No necesariamente unido al complejo, pero sí queda cercano. Y recuerden que ya tenemos autorizada la bacteria con C3B, pero aparte, como C5B, si es una ozonina, también vamos a asociar, se va a asociar C5B en la superficie, entonces lo voy a poner con el color azul. Más C5B, C5B, C5B. La asociación de C5B al complejo, que ya existía, es la señal molecular para la fase que sigue de la activación del complemento. Ahí termina la fase proteolítica, donde tenemos estas proteasas que activan el componente y complemento. Y lo que va a ocurrir ahora es se van a asociar a la superficie en un orden estricto los siguientes 4 componentes del complemento: C6, C7, C8 y C9. ¿Okay? Pero recuerden, tenemos, de acuerdo a lo que les comenté el día de ayer, los componentes C van de C1 a C9. ¿De acuerdo? En este proceso de activación por la vía alterna hemos visto la acción de solo dos. Hemos visto la acción, no vamos a C1, vamos a C3 y C5. ¿De acuerdo? Son los únicos que han participado. No han participado ni C1, ni C2, ni C4. ¿De acuerdo? Y aparte, ya para la parte que voy a describir ahorita, ¿verdad? En la vía alterna participan C3, C5, C6, C7, C8 y C9. ¿De acuerdo? Entonces, lo que viene a continuación es la asociación en forma estricta, es en un orden estricto. Se sabe que es en ese orden. Ahí sí es ordenado: C6, C7, C8, C9. ¿Okay? Muy bien. Entonces, si me permiten, esta va a estar más tarde, a ver si tiene espacio. Están llevando un trago, bro. Vamos a Praga. Vamos a la paz, pues. Tenemos el complejo donde se asocia C5B. Las negras están Siempre los dibujos están ellos. Lo tenemos C5B por el otro lado. ¿Cómo es que? Como ozonina. Y entonces aquí lo que va a ocurrir es el ingreso, ¿verdad?, de C6, C7, C8 y finalmente C9. Los C6 y C7 entran simultáneamente, luego C8 y luego C9. Y estos componentes se asocian directamente a la superficie celular. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos C6, C7, y es una molécula de cada uno, C8. Se fijan, estos componentes pueden interactuar y
y penetrar la membrana o la pared celular, o sea, la envoltura de la célula. Y eventualmente C9 nos va a servir para generar un poro o un hoyo o un orificio de la membrana, ¿de acuerdo? El C9 tiene una característica muy interesante. A la hora de que estos tres componentes ya se asociaran a la superficie de la célula, C9 se polimeriza, se requieren 6 moléculas de C9 y este C9 genera una estructura tubular hueca. La podemos ver aquí. Ok, entonces sería poli C9. O sea, al menos 6 moléculas de C9 forman, entre sí se asocian, ¿verdad? Y se insertan en la membrana y generan esta estructura tubular, es un cilindro hueco. Voy a poner, perdón por el dibujo, ¿no? Este es poli C9. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con mis dibujos así feos, ¿verdad? Estoy tratando de explicar. Ahora, esto estoy escribiendo la formación de la agregación de una sola grupo de moléculas de complemento para hacer eso, ¿no? Pero esto ocurre en múltiples partes de la superficie. O sea, a un nivel microscópico, recuerden que esas son moléculas. Entonces, una célula que es, digamos, la fase activa del complemento, no se le va a formar un solo edificio, se le forman, de hecho, centenas de edificios. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, formamos muchos de esos complejos, sobre los cuales se depositan los otros componentes de complemento y se generan los hoyitos, ¿verdad? Entonces, eventualmente, ¿qué ocasiona en generar estas estructuras que C9 se polimerice y se inserte, pues, genera el tubo este hueco y se inserta la membrana? ¿Qué consecuencia tiene? Bueno, pues imagínense, bueno, quizá, bueno, no sé si de niños, porque ya creo que nadie hace eso, ¿sabes? Estaba prohibido. Creo que era el día 28 de diciembre, no solo es el día de los inocentes, pero también es el día que la gente se echa agua y la gente llenaba globos, ¿verdad? Y se terminaban globos llenos de agua, ¿no? Pero imagínense que la célula es ese globo lleno de agua y se le hace un hoyito. ¿Qué pasa? Se sale, empieza a pegar el agua, ¿no? O sea, aunque aquí la cosa es al revés. O sea, con ese montón de hoyos, lo que ocurre es que la osmolaridad del medio externo es menor que la interna. O sea, los solutos están más concentrados adentro de la célula que afuera. ¿Sí queda claro? Y de hecho, lo que produce generar estos orificios en la membrana de la célula hace que entre agua de afuera hacia adentro. ¿Sí queda claro? Se produce una presión osmótica y eventualmente la célula se hincha y se revienta. Entonces, destruimos a la célula por un choque osmótico. ¿De acuerdo? Entonces, la activación de complemento sobre una célula lleva a su destrucción, a su lisis. ¿Okay? El efecto final de la acción de complemento es la citolisis. Esto lleva a la citolisis o citólisis. No importa cuál sea la vía de activación, el resultado es el mismo. Entonces, ustedes vean 3 etapas. La primera etapa de la activación del complemento, nos concentramos en generar las convertasas, ¿verdad? Pero todo nos lleva a la última fase, que es esta. Y esta fase se llama la fase lítica. ¿Ok? Entonces podemos dividir la activación en dos partes, ¿no? Primero generar las convertasas para transformar C3 y C5 en grandes cantidades, pero a la vez cuando nosotros generamos los productos de activación, o sea, activamos C3 y C5, generamos moléculas con ciertas propiedades, ¿verdad?, biológicas. Entonces, se fijan, el complemento en esta parte me está sirviendo para que recuerden aquí C3b es octonina, ¿verdad? C5b es octonina.
Y luego comentamos que C3A, BA y C5A van a ser mediadores de la inflamación. Entonces, haciendo un sumario de esto, voy a borrar aquí. O sea, después de que terminamos de activar el complemento, ¿qué es lo que generamos? ¿Qué eventos ocurren? Muy bien. Entonces, la activación de C3 me lleva a C3B. Este es opsonina, ¿no? C3A es soluble, mediador de inflamación. Luego, para cuando se activa C5, C5B, opsonina. Y C5A también es mediador de inflamación. Y eventualmente, ¿no? Al final del proceso de la fase lítica, cuando participan C6 a C9, tenemos la citólisis. Entonces, vean, tenemos tres funciones para la activación de complemento. Tres funciones fundamentales para la activación de complemento. Tenemos la función de opsonización, la función de inducir la inflamación, o sea, cuando se activa el complemento a nivel local, esto siempre es a nivel local, ¿no? Si se nos activa el complemento de manera generalizada en el espacio vascular, esto tiene consecuencias muy graves, ¿sí? Entonces, no esperamos que eso ocurra, no queremos que eso ocurra. Pero, fíjense, opsonización, lo cual necesita la radiocidosis, la generación de mediadores de inflamación, o sea, inducir la inflamación, y finalmente, sintólisis. Son tres funciones las de complemento. Bien, les voy a dar algunas notas de una vez, aprovechando que estamos viendo la vía alterna. Vamos a darles algunos nombres de cómo algunas palabras que describen la vía de esta molécula, ¿no? Quedamos que los componentes B en este caso son los sonidos y los A son mediadores de inflamación. Resulta que una de las principales funciones o las principales acciones que tienen los mediadores de inflamación C3A y C5A actúan los dos como factores quimiotácticos. Es como la principal función. Esto es, permite o promueve la migración de células. ¿Okay? Y en los libros de texto, si ustedes, bueno, este es un nombre histórico, a estos dos se les conoce como anafilotoxinas. Y más o menos, la razón de que se les llame así, se sabe de que si grandes cantidades de C5A y C3A se liberan en la circulación, esto puede llevar a una condición llamada choque anafiláctico. ¿Okay? Pero tiene que ser mucho, ¿de acuerdo? Ahora, hay una condición, espero nunca les pase, donde se puede dar esto. Ninguno de ustedes lo ha mordido alguna vez una serpiente. Perdón, yo sé que esa no es algo agradable, pero el punto es que las ponzoñas de cascabel o de otras víboras muy venenosas tienen unas proteasas. Entonces, cuando la víbora muerde, la idea es inocular la toxina del veneno directo a la circulación. Entonces, si la víbora lo mordió bien, básicamente inocula parte de la ponzoña del veneno directo a la sangre. ¿Sí? Entonces, todas estas ponzoñas de las víboras que son más venenosas, más complejas, tienen estas proteasas
y estas proteasas activan el complemento. Entonces, una de las, si alguien le mordió una piedra cascabel, es probable que en unos minutos pierda el conocimiento, porque entra en choque anafiláctico. Aparte de que la ponzoña es muy agresiva, la ponzoña tiene estas proteasas y tiene neurotoxinas. ¿Verdad? ¿Y para qué lo usan las víboras? No, porque quieren movilizar a la presa, ¿no? Son depredadoras, y el propósito de la ponzoña es que, si es un ratoncito, ¿no? Que se quede ahí dormidito y que se lo come, ¿verdad? Entonces, o es un mecanismo que pueden tomarlo como un mecanismo de defensa. El problema es que la ponzoña es muy potente, el veneno es muy potente. Tiene proteasas que activan el complemento. Entonces, imagínense si las proteasas llegan a la sangre de una persona que no la mordedura, ¿qué va a pasar? ¿Compraste la tuya? Yo ni tengo, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Un choque anafiláctico, ¿verdad? Entonces, sí conocen gente que es alérgica a la. Espero que no lo estén alérgicos, es muy grave, se pueden morir. Pero hay personas que son alérgicas a algunos alimentos, por ejemplo, yo no sé si en México sea común, pero en Estados Unidos hay un montón de niños que son alérgicos a los cacahuates. Entonces, estos niños tienen que traer una jeringa de epinefrina, que llama o de adrenalina, es lo mismo. Si se dan cuenta, empiezan a sentir los síntomas de que comieron cacahuates, porque empiezan a sentir ciertos síntomas en la boca, por ejemplo, empiezan a tener problemas para respirar y eso, se dan cuenta, de volada se tienen que inyectar la epinefrina a través del pantalón. Y es lo mismo que lo saca de choque anafiláctico, porque si les da el choque anafiláctico van a perder el conocimiento y pueden morirse. ¿Okay? O sea, si no llega alguien, o sea, un paramédico, alguien rápido a atenderlos, se mueren. ¿Okay? Entonces esa condición es grave, bastante grave. Bien, entonces, pero claro, eso es un extremo, ¿no? Y no nada más en casos como los que acabo de mostrar. Ahora, en las alergias, el mecanismo es similar, pero no se activa el complemento. O sea, lo que hacen las anafilatoxinas es que producen vasodilatación generalizada. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes tienen, toda su sangre circula en vasos sanguíneos que tienen cierto diámetro, y de repente, por acción de las anafilatoxinas, el diámetro se duplica. Es como si ahora, en vez de que la sangre pase a presión por esos vasos, por esos tubos, ahora no puede circular igual, ¿verdad? No se mueve igual y el corazón no puede hacer nada para bombear la sangre, porque es como si hubiéramos aumentado el volumen a la tubería. ¿Sí queda claro? ¿Sí han visto, no? En las casas las tuberías de agua son bien chiquitas, ¿no? Nunca es un tumbón, ¿verdad? Porque, pues, se requieren esos tubos chiquitos para que haya presión, ¿de acuerdo? Entonces, igual, ¿no? En nuestras tuberías, los vasos sanguíneos normalmente tienen cierto tono para que la sangre pueda ser empujada por todo el sistema, por la bomba, por el corazón. Pero si esos vasos todos se vuelven grandotes, ¿qué pasa? Sí, hay un colapso vascular, ¿de acuerdo? De hecho, se parece a algo que se conoce como choque hipovolémico. El choque hipovolémico y el choque anafiláctico se parecen, porque el choque hipovolémico es cuando perdemos volumen de sangre, ¿verdad? Y ahí nos quedamos sin sangre. Pero en el choque anafiláctico, los conductos por donde circula la sangre se vuelven grandotes. Y fisiológicamente es lo mismo. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Alguna pregunta? Entonces, ya les hablé de CIGUA, ya veo clases de CIGUA, que haces tercera clínica. Los B ya saben qué hacen, son obsolinas. Bueno, esto incluye a B, ¿de acuerdo? Este B tiene cierta capacidad también para inflamación, ¿verdad? La inflamación también tiene que ver, pero no es tan potente. Aquí se sabe desde hace muchos años que las veras son estas dos. Bueno, entonces lo vamos a dejar así, bueno, aquí ya puede, ahora aquí no tiene errores. Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a listar ahorita. La próxima clase que sería hasta el lunes.